El problema es cuando queremos darle el atributo de memorable a algo que por definición pertenece al mundo práctico. Diseñemos una experiencia de pago memorable, es un contrasentido, como decíamos. Es tan absurdo como pretender que ejecutar un pago o el checkout de un e-commerce o la contratación en línea de un seguro compita con cuando diste el primer beso, cuando aprendiste a andar en bicicleta. O sea, la verdad no tiene ningún sentido. Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizarno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Zoho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. Le hablamos a ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales de alto desempeño. Antes de empezar, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañan en esta experiencia? Comencemos. En este episodio invité a Jorge Garrido para conversar sobre una temática de suma relevancia e interés en nuestra industria: el diseño consciente. Bienvenido a Digital Experience, Jorge. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Todo muy bien y altamente preocupado a nivel personal también de esto de lo que significa el diseño consciente. Particularmente, yo hace tiempo que vengo con el tema de cuidado del medio ambiente, reciclaje, armar mi compost, cuidar las cosas, pero nunca me lo cuestioné sobre cómo podemos desde el diseño UX meter esos conceptos. Así que me encanta que podamos tener esta conversación y poder charlar sobre qué implica y cómo tenemos que repensar nuestra práctica pensando en ser conscientes con lo que estamos construyendo. Para contarnos un poco de vos, Jorge, porque no todo el mundo tiene que poder conocer, voy a hacer una pequeña intro y vos siéntete libre de sumar un poco lo que quieras de tu experiencia, pero Jorge tiene más de 20 años liderando proyectos para grandes empresas en UX, arquitectura de información, diseño de interacción, usabilidad y estrategia digital. Es un experto en transaccionalidad en canales digitales y en creación de modelos de interacción. Y actualmente es partner y líder de UX en Amabile Perú, una consultora especializada en diseño centrado en las personas que tiene como propósito mejorar la calidad de vida diseñando experiencias simples y transparentes. Para los que no nos ven, algo que tenemos en común con Jorge son las canas en la barba, así que por algo los años de experiencia no vienen solos. Pero además de eso, Jorge, ¿qué sumarías? ¿Que te gustaría sumar algún dato freak, algún dato interesante que quieras sumar de tu experiencia, de tu currículum? Sí, me gustaría sumar que creo que de un tiempo a esta parte me he convertido en obsesivo por una vida a escala humana, en tratar de vivirla yo y ayudar a otros a que la puedan vivir a través de mi trabajo. Así que espero ahí comentarte un par de cosas sobre eso también. Me encantó ese concepto, una vida a escala humana, considerando que un poco otra cosa que nos une es que los dos nos fuimos a vivir a la playa, de repente fuera de las grandes urbes. Creo que entiendo por dónde va y lo he empezado a valorar y me he dado cuenta que es algo muy difícil, es sacarse, así como están estos plásticos que le llaman ahora el Forever Plastic, ¿visto? Los Forever Chemicals, esas cosas que como que de repente entran en tu sistema y no te lo puedes sacar. Sacarse la vida urbana es todo un desafío, ¿no? Uno tiene que irse depurando de a poco y lograr esa escala humana de vuelta, ¿no? Que es ese concepto súper interesante que quiero que tú profundices. Como mudando pieles de a poquito. Ajá. Exactamente, sacándose las pieles de la urbe y del bourgeois, como dirían un poco los franceses. Para comenzar, ¿cómo definirías este concepto de diseño consciente? ¿Qué es para vos el diseño consciente? Creo que podría definirlo como en oposición a diseño inconsciente, ¿ya? Creo que hay un diseño, como lo siento, inconsciente de la importancia que tiene el hecho de que todos cuidemos la calidad de vida de las personas. Creo que hoy estamos demasiado sobreestimulados visualmente, auditivamente, cognitivamente en el fondo. Y cuando digo todos, incluyo también a los diseñadores, que también somos usuarios, también somos clientes. Y me gustaría explicarlo a través de una cita. Hay una cita que a mí me hizo mucho sentido cuando la leí, que es la siguiente, es cortita. Y dice así: todos tenemos un mundo superior, especulativo, y un mundo inferior, práctico. El segundo no puede sino estar al servicio del primero. Esto no es de ningún diseñador, de hecho es de un poeta, Fernando Pessoa, poeta portugués. Y cuando la leí, estando en esta búsqueda, me hizo mucho sentido y sentí que ahí había algo que de algún modo expresaba ideas que yo tenía en mi cabeza, ¿ya? Bueno, creo que el mundo especulativo del que habla Pessoa es aquel mundo que le da sentido a nuestra vida, es lo que amamos hacer. Creo que ahí está el ocio,
los pasatiempos, el desarrollo espiritual que muchos de nosotros buscamos, los hobbies. Y en contraposición, el mundo práctico es lo que nos vemos obligados a hacer para desarrollar en nuestro propio mundo especulativo. Creo que el diseño inconsciente es aquel que no discrimina y que trata todos los desafíos de diseño como si fueran del mundo especulativo. En circunstancias que la mayoría de los desafíos de cada día, yo, como bien decía, llevo 20 años en esto, diría que más del 90% de mi trabajo ha sido diseñar productos que son propios del mundo práctico. Y debido a esta distorsión ponemos una carga cognitiva, creo que agobiante, sobre las personas. No sé, por ejemplo, diseñar pagos y servicios de banca, diseñar la interacción con seguros, diseñar un e-commerce. No son propiamente desafíos que están dentro del mundo especulativo de las personas, pero a veces tendemos a tratarlos como si lo estuviera. Creo que un diseño consciente es aquel que es consciente, valga la redundancia, de esto. Súper profundo, me encanta la cita, la voy a buscar porque me gustó y si el poeta lo voy a buscar a ver para conocer un poco más de su obra. Pero eso que estás diciendo tiene que ver con como justamente muchas veces nos perdemos en este concepto como de la buena práctica, el resultado, como muchas veces hablamos acá en el podcast de que UX no es hacer que el formulario tenga los pasos correctos y que se haga en el menor tiempo posible, ¿no? Es preguntarse sinceramente si ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos pidiéndole estos datos a esta persona? ¿Y por qué lo estamos haciendo de esta manera? ¿Y por qué requerimos hacerlo? O sea, ¿y vale la pena, no vale la pena? ¿Cómo lo hacemos mejor? Es cuestionarse las cosas. Entonces, en este cuestionamiento que estás planteando muchas veces es justamente, si te quedas en la superficie, claro, estás haciendo un pago, pero en realidad lo que estás haciendo es ¿para qué la persona necesita pagar? O sea, ¿qué está pagando? ¿De qué manera lo quiere pagar? ¿Esta es la mejor manera? Estamos ayudando a que tenga una buena visión de su situación de estado. Y también hay veces que también es decir, ¿cómo lo hacemos tan simple? Porque si la persona lo que quiere pagar es un chicle, unos caramelos, de repente no tengo por qué cuestionarme tanto, ¿no? El diseño especulativo. Bueno, transacciona rápido y sal, pero muchas veces es como este concepto de nos hemos quedado, estoy 100% de acuerdo contigo, nos hemos quedado en esta visión como más transaccional del diseño y nos hemos olvidado de que al final, en el fondo, estamos creando experiencias o productos o interacciones que las personas las hacen por otras razones. No por el hecho de que nadie se levantó un día y dijo, lo que más quiero hoy es hacer pagos en el banco. Justamente me pasó, ejemplo de la vida práctica, demoré 6 meses en hacer unos solicitudes de reembolsos para mi seguro de salud, de prestaciones médicas que había tenido, porque era como decir, esto va a ser tan complicado que no lo quiero ni pensar, pero era como el hecho de, no tengo ganas de tener que hacer esto, porque me están trasladando una carga que yo no quiero tener, me están obligando a hacerlo. El flujo era súper sencillo, y la verdad que lo hice la medianoche y el otro día de mañana se tenía la plata de vuelta que me tenían que devolver. Pero en realidad yo mentalmente decía, yo no tengo ganas de tener que hacer esto. No es que sea fácil o difícil el flujo, es que no tengo ganas de hacerlo. O sea, no es algo que yo quiera tener que hacer. Lo podría resolver de otro lado y yo estar preocupando de otras cosas. Pero me veo obligado a hacerlo. Por más que sea sencillo, lo detesto. Y está súper bien diseñado, pero lo detesto. ¿Por qué? Porque no lo quiero hacer. No es lo que quiero dedicar mi tiempo. A mí una vez me pasó algo curioso trabajando para un banco, en donde apareció la idea de cómo agrupar los pagos frecuentes. Y apareció la idea de los pagos favoritos. Y algo hacía ruido, y claro, el ruido que hacía es que a nadie le gusta pagar. Entonces no existe un pago favorito. Puedes tener un pago frecuente, pero favorito jamás, digamos. Repetido, como así, ya, favorito. Claro, reiterado. Exactamente. Exacto. Y pensando un poco lo que estás poniendo en la palestra, por decir una manera, es que al final hay un tema ético, me explico, de una definición que tenemos que empezar a hacernos cargo como práctica, como diseñadores. ¿Cómo sentís que es esa relación entre la ética y el diseño en este proceso del diseño consciente? Mira, yo diría que el diseño inconsciente pasa a ser derechamente poco ético cuando la distorsión en el foco que planteaba antes no es simplemente por inconsciencia, sino porque ya hay segundas intenciones detrás. Yo en general no es lo que veo, en todo caso, en el mundo del diseño por lo menos. Yo en el mundo del diseño veo en general más inconsciencia que segundas intenciones. Esta exploración que yo comentaba antes se enmarca también en el tiempo en que apareció este documental, El dilema de las redes sociales, donde se muestra que esto de llevar a las personas
una suerte de maraña de interacciones digitales casi contra su voluntad, con el fin de profitar directamente a través de la data que van dejando. No es algo casual. Diríamos de hecho que lo que muestra en el fondo ese documental es que hay un aparato encargado de levantar mundos especulativos artificiales y presionar a la gente a que habite en ellos. Claro, ahí claramente estamos traspasando la frontera de la ética, pero me da la impresión de que por lo menos en Latinoamérica no estamos todavía a ese nivel, y creo que más bien hay equivocaciones y malas formas de explotar las posibilidades tecnológicas para los negocios que teoría conspirativa, por decirlo de alguna manera. Entiendo el punto. Charlemos ahora un poco de esto de que estás hablando de las redes sociales, para simplemente dejarlo un segundito para afuera, pero me hizo acordar mucho una conversación que tuvimos hace un tiempo con el tema de dark patterns. Me explico, al final es estos patrones oscuros del diseño que muchas veces, incluso a veces ni siquiera éramos conscientes de que estábamos haciendo algo que probablemente estaba influyendo y que estábamos intentando influir y de una manera negativa en las personas. Me explico, fueron cosas que se fueron dando y que se fueron viendo, bueno, ¿cómo hacemos para que convertir más, apoyar el negocio? Y de repente vimos que estábamos utilizando ciertas cosas que al final de cuentas son sabidas, que las personas no tienen, o cuando utilizas una determinada técnica, las personas le estás pasando por lo que llaman estos sesgos cognitivos, estos bias, y como tiene un sesgo cognitivo, si la persona no está altamente atenta, se lo saltea, porque es un sesgo justamente, es un punto ciego. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo usando puntos ciegos, obviamente las personas no saben qué decisiones realmente están tomando. Entonces, un poco va en contra de lo que decís vos del diseño transparente, de ser realmente decir, hey, la decisión que estás tomando es esta, ¿estás seguro que querés tomar esta decisión? Esto es lo que yo te estoy proponiendo. Entonces, que también si vamos volviendo a las redes sociales, nosotros una vez hicimos un ejercicio muy divertido que fue con una empresa de seguros, un ejercicio de diseño especulativo, en realidad, que era plantearle cuántos scroll tenía que hacer una persona si tuviese que leer los términos y condiciones de tu seguro. Entonces, lo hicimos gráficamente y mostramos que tenía que hacer 50 scrolls, que básicamente era como decir, acepto sin leer, me explico, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Nadie lo va a leer. Y muchas veces, aunque lo quisiera leer, por cómo está escrito, el nivel de comprensión lectora que se requiere es técnico. Ni siquiera es alto a nivel estándar, es técnico. O sea, tenés que ser un especialista en leyes como para poder entender exactamente lo que te están queriendo decir con cada cosa que te dicen. Entonces, en realidad, vos estás poniendo una barrera que hace que solamente ciertas personas puedan entender eso. ¿Cómo lo transformamos a algo que lo pueda entender todo el mundo? Y eso, en realidad, muchas veces es ese concepto de que el diseñador tiene que ser ese transformador o facilitador de cosas que probablemente son técnicas, pero tienen que poderse trasladar de una manera cuando el objetivo es trasladar al público general. Porque de repente, cuando no es al público general y es un público especializado, no hace falta hacer eso. Pero cuando es el público general, sí tenemos que hacernos cargo de trasladar eso. Sí es parte de nuestra ética, debería ser, transformar esto en cosas transparentes y claras para el usuario. Creo que también es importante, en esa línea, considerar al usuario en una vista 360 grados. Nosotros muchas veces nos enfocamos en el pedacito de usuario que se enfrenta al producto o servicio que estamos diseñando, pero creo que parte de la conciencia en el diseño también tiene que ver con saber que eso que está haciendo el usuario circunstancialmente es probablemente menos del 1% de lo que lo constituye como persona. Y ser consciente de eso no te hace diseñar un peor producto, todo lo contrario. Te hace diseñar un producto que está mucho más de acuerdo con el contexto bajo el cual va a ser utilizado. Está súper interesante eso, porque yo siempre, y cuando tuve que enseñar y contar sobre qué es diseño, siempre digo, bueno, pero el diseño en su base es contextual, siempre ha sido contextual, o siempre hemos intentado en sus orígenes filosóficos que sea contextual. Al final no podés diseñar sin el contexto, porque si no, ¿cómo haces para crear un producto? Si vamos al concepto inicial de diseño de productos o el diseño gráfico como desde un libro o algo físico, tenés que tener claro el contexto. En este caso, el contexto es quién lo va a leer y qué materiales tengo para producir esto, ¿no? Porque mi diseño va a tener que depender de eso. ¿Cómo cambia para vos la perspectiva del diseño y este enfoque más tradicional, si querés, donde de repente estábamos mirando solo ese 1% que decís vos de la vida de la persona, a empezar a mirar este 100% o este enfoque más 360? ¿Cómo cambia o qué diferencias encontrás en la perspectiva? Yo creo que un punto clave es cómo abordar la investigación. Cuando se trabaja con personas, con usuarios en el campo, abrir la perspectiva mucho más allá del producto o servicio que estamos diseñando, porque en realidad rara vez vamos más allá. Por ejemplo,
lo que tendemos naturalmente a pensar, estamos diseñando, no sé, una plataforma de banca. Dividimos el 100% de la atención del usuario pensando ya, el 50% la tiene en pago de transferencia, el 30% la tiene en consulta de saldo y el 20% la tiene en configuración de productos y servicios. Pero si pensamos en esa persona con una vista a 360 grados, probablemente nos vamos a dar cuenta que todo el mundo de las interacciones bancarias ocupa el 2% de su atención. Por lo tanto, los pagos y transferencias pasan a ser el 1% y las dimensiones cambian y por lo tanto las características del diseño cambian radicalmente. Los usuarios son personas extrañas que quieren muchas menos cosas de las que las empresas quieren que deseen, pero a la vez somos muy exigentes con esas pocas cosas. Entonces se trata de encontrar las claves para lograr que la experiencia en esa pequeña superficie de contacto sea buena. La superficie de contacto, es decir, es como una manera diferente de entender esto. Siempre hablamos del punto de contacto, el punto de interacción, y en realidad es, cuando lo pensamos, uno está suponiendo que la persona está 100% embebida o metida en ese punto de contacto. Y en realidad no, ¿qué superficie de contacto tenés en ese punto? Porque sí, también tenés un punto, pero realmente la atención que tenés de la persona es mínima. Entonces tu superficie de contacto es casi nula. Entonces, en realidad, si vos lo pensás eso así, como superficie de contacto, o por decir de otra manera, el nivel total de atención, ¿no? ¿Qué tal realmente le estoy prestando atención a lo que hago? Como que cambian, ¿no? Claramente cambia la forma en que uno debería plantear las cosas o deberías cuestionarte como el proceso de diseño o de construcción de una aplicación. Y obviamente, y volviendo al concepto de las redes sociales, que muchas veces nos ha pasado, y me imagino que a vos también te ha pasado, que vienen las empresas y nos dicen, no, es que yo quiero que el usuario elija pasar más tiempo en mi aplicación, en una aplicación bancaria. Sí, quiero que pase más tiempo, quiero que me elija a mí, que digamos que está más tiempo. ¿Pero qué le vas a poner? ¿Videos para que esté ahí? ¿Por qué te parece que va a querer estar más tiempo en una aplicación bancaria? O en tu aplicación de seguros, en realidad. ¿Qué le vas a ofrecer? O sea, ¿por qué va a elegir estar más tiempo el que tiene que estar? O sea, de la misma manera que... Claro, yo podría entender ahora, yo quiero ir a un World Café y pasar tiempo en un World Café. Pero porque es un café, no porque es una sucursal bancaria, ¿me explico? No, de World Café de Santander, para los que de repente nos están escuchando y no entendieron la referencia, que son estos cafés que hizo Santander. Sucursales / café / Starbucks / coworking. Pero claro, yo puedo entender de ir y pasar todo el día ahí porque es una experiencia diferente, pero no es que me gustaría ir todos los días y estar en una sucursal bancaria sentado tomando el café que me ofrecen en la sucursal bancaria X cualquiera. Entonces, como que la superficie de contacto ahí aumentó, mis ganas de interactuar y de mantener tiempo aumentaron, pero porque cambió la experiencia y lo que me estás ofreciendo es completamente diferente. Creo que hay como un duro cuestionamiento ahí de finalmente qué métricas hay que medir. Y como nos hemos acostumbrado a ver lo que las redes sociales hacen, que es que cuanto más tiempo están en el sistema, mejor negocios para ellos, y es verdad, en su nuevo modelo de negocio es verdad, como que uno tiende a emular eso porque es lo que las Big Tech hacen. Pero en realidad, en el mayor de los servicios, lo que nosotros queremos es más bien pasar desapercibidos. O sea, cuanto menos fricción, menos superficie de contacto, pero mejor se resuelva, mejor es. De acuerdo. O sea, de hecho, yo diría que en el caso de los desafíos del mundo práctico, por eso creo que es importante la distinción, el efecto wow que a veces te piden es como Houdini, desaparecer. O sea, lo más wow que puedes hacer es que sea invisible. Me gustó el concepto, digamos, el efecto Houdini, vamos a empezar a decir en vez del efecto wow. Y ahí se conecta con algo que también creo que te vuelvo a contar, si lo estuvimos charlando en la previa, pero que está súper importante y para mí que conecta. Este concepto a veces, si le da una experiencia memorable, puede ser contraproducente. Que podrías decir que de lo normal del día a día dirías, no, es lo que para lo que estamos como diseñadores UX, generar experiencias memorables y generar buenas experiencias y queremos que todo el mundo recuerde nuestro flujo. Este checkout tiene que ser lo mejor que te pasó en la vida, ¿me explico? ¿Por qué tiene que ser tan memorable? ¿Quién se acuerda del carrito de supermercado que llevaba la última vez que fue al supermercado? O sea, lo único que me acuerdo es si de repente la rueda no funcionaba, nada más. O sea, si no me acuerdo del carro. Sí, totalmente. Bueno, para ser justo, creo que las experiencias memorables están muy bien cuando son experiencias que por definición forman parte de lo que podríamos denominar el mundo especulativo, digamos. La búsqueda de una experiencia memorable en un restaurante de lujo me parece que es válida. Bien planteado y en el lugar correcto, la búsqueda de una experiencia memorable es absolutamente relevante.
El problema es cuando queremos darle el atributo de memorable a algo que por definición pertenece al mundo práctico. Diseñemos una experiencia de pago memorable, es un contrasentido, como decíamos. Más bien debiéramos diseñar un pago transparente. Si uno lo piensa, es tan absurdo como pretender que ejecutar un pago o el checkout de un e-commerce o la contratación en línea de un seguro compita con cuando diste el primer beso, cuando aprendiste a andar en bicicleta. O sea, la verdad no tiene ningún sentido. No, claramente nunca va a pasar eso. Exactamente. Yo creo que ahí también es importante distinguir, porque cuando estás teniendo superficie de contacto con un producto o un servicio, a veces tu corazón, digamos, como usuario, está puesto en esa superficie de contacto, pero otras veces está en otro lugar. Exactamente. Sería súper interesante como plantearlo eso, como haciéndolo como a un journey, ¿no? Como decir, qué tanto está la mente y qué tanto está el corazón metido. Y es como, claro, de repente hay una trampa acá que yo siempre digo, es memorable, a veces es un adjetivo. ¿Me explico? Por lo tanto, como adjetivo puede ser positivo y negativo. Memorable puede ser que me da el primer beso como el primer combo que me metieron en la cara. O sea, son igual de memorables de repente, ¿no? Es memorable, es recordable. Una mala experiencia también es recordable. Es más, es mucho más memorable una mala experiencia que una buena experiencia. Entonces, por lo general, incluso es mejor estrategia intentar no ser memorable, porque significa que no haces las cosas mal, que es mucho más dañino que intentar hacerlas súper bien, al punto que la persona diga, wow, la verdad, recomiendo esta experiencia de pago porque es la más fácil del mundo. Eso es mucho más difícil de lograr y mucho más difícil de lograr la memorabilidad por ese lado que lograr la memorabilidad por hacerlo mal. Me explico, es como lo hice tan mal que todo el mundo recuerda que lo malo que es usarme como empresa. Sí, normalmente el diseño bien hecho, como decimos en Chile, pasa piola. Sí. El diseño bien hecho tiende a pasar piola. Exactamente. Creo que ahí hay mucho ejemplo de cosas que son increíbles que están pasando. Yo siempre menciono algo que para mí es súper, pero al mismo tiempo es como un wow que es tan pequeñito, pero decís, todo el trabajo que tuvo que haber de diseño y tecnología, de diseño de experiencia en el sentido total, ¿no? No solamente de pensar la experiencia, sino también de construir la experiencia. Que es ahora, bueno, que tengo mi Apple y mi iPhone conectados en iCloud. Cuando copio una dirección en un lugar, la puedo pegar en la computadora. Lo copio del teléfono, lo pego en la computadora, copio un texto en la computadora y automáticamente por iCloud lo registra y me lo permite pegar en el teléfono. Eso es transparente, se convierte en transparente, pero si vos lo pensás, en realidad es súper potente, está súper bien pensado, pero no es que de repente salieron las cosas, pudiste copiar, qué bueno, sí, no hace falta. Está muy bien pensado, pero es transparente, no me genera a mí como me genera una solución, me soluciona un problema que es normal, que es decir, estoy pagando algo en el teléfono o quiero copiar un dato de un lado a otro y no tengo por qué estar traspasando por un correo o una cosa que antes era lo que normalmente pasaría. Claro, cuando un producto práctico está bien diseñado, normalmente tú te apropias de él, no hablas necesariamente de él. Claro. Exactamente, es como que lo empezás a... yo creo que a veces me gusta plantear como el concepto de que nosotros estamos expandiendo la capa digital, ¿verdad? Antes la interacción digital, siempre lo digo, antes la digitalización era una computadora y era un lugar en la casa o un lugar en la oficina que era una computadora. Luego tenías el espacio de la computadora, el lugar de la computadora y entrabas y salías a la digital, era como una pequeña burbuja que estaba ahí, vos te metías y después te ibas de esa burbuja. Y a poco esa burbuja fue creciendo y hoy en día ocupa casi el mundo entero. Pero no todo el mundo. Y ahora como que es al revés. En realidad, la burbuja está y hasta donde nosotros estamos metidos en esa burbuja. Estamos flotando o no flotando en ese mundo. Y cuando un producto está hecho, como decís vos, de la manera práctica, en lo práctico, muy bien hecho, yo lo integro y lo convierto en parte de mi burbuja sin pensarlo. Sin pensarlo. Queda parte de mi burbuja. Y se genera parte de mi interacción en el mundo. Más cuando yo lo quiero hacer tan complejo, o tan memorable y tan... Es como que yo lo veo como de vuelta, vuelve a ser esa burbuja pequeña que yo tengo que entrar e irme. Porque lo memorable igual requiere mucha atención tuya para que algo sea memorable. Vos tenés que estar prestando la atención para que sea memorable algo. De hecho, cuando dices memorable, estás hablando de un atributo. No estás poniendo el centro ni siquiera en el usuario, estás poniendo el centro de nuevo, como en los viejos tiempos, en el producto o en el servicio. Quieres que el producto sea memorable, quieres que el servicio sea memorable y el usuario no te importó tanto, parece.
Y es una trampa normal porque todos como diseñadores tenemos el ego de querer hacer cosas que realmente llamen la atención, ¿no? Y que destaquen, porque es lo normal, vamos a decir, de todos nosotros. Queremos en realidad ser reconocidos, es parte de nuestro ADN como primates. Básicamente el reconocimiento es algo que buscamos del medio y de nuestro entorno. Entonces es muy difícil no querer decir, bueno, quiero ganar un premio, quiero que me elijan como el mejor, bla, 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 o que me lo destaquen, etcétera. Como decís vos, el ADN real de la práctica, como debería ser el diseño centrado en la persona, en el humano, capaz que eso no debería dejar de importar. En realidad debería ser, si logramos que todas las personas lo usen y que nadie nos mencione, en realidad normalmente es que hicimos el mejor trabajo posible. No nos ganamos un premio, pero realmente le estamos solucionando la vida a la gente. No tenemos por qué ganarnos premios. Ese es el premio. Pero es difícil a veces porque justamente la industria misma ha llevado a este concepto de que ¿cuál es el premio? ¿Y quién sacó el Webby? ¿Quién sacó el Awards? ¿Quién sacó esto? Y te copiemos a ese, me explico. Digo, ¿y quién es el siguiente que se lo saca? Y de repente nos estamos perdiendo el foco de fondo que en realidad era quién está solucionando esto y lo está solucionando bien, no quién se saca premios. De hecho, yo creo que ahí hay una distorsión en esto de la búsqueda de la diferenciación. ¿En qué sentido? Para cierto tipo de servicio es mucho más deseable la estandarización que la diferenciación. Yo estoy convencido de que los desafíos del mundo práctico debieran tender más bien a la estandarización. Un par de ejemplos súper simples. El automóvil, todos los autos en cualquier lugar del mundo, excepto en Reino Unido, se conducen igual, tienen los mismos comandos. Aprendiendo a conducir un vehículo, los puede manejar todos. Redbank, los cajeros automáticos, funcionan todos con la misma lógica. En la faceta especulativa creo que todo bien con la diferenciación, adelante. Pero cuando se trata de servicios que tienen todo de practicidad y en donde buscamos eficiencia, transparencia, facilidad. Yo, por ejemplo, la verdad soy convencido de que mejor para todos si los pagos y las transacciones digitales bancarias fueran estandarizadas, pues. Así como lo son los cajeros. ¿Cómo se puede llegar a eso? No tengo idea porque puede ser una ruda batalla. Pero desde el punto de vista de cosas que le hacen bien a la sociedad, yo estoy seguro de que sería mejor para todos si es que todos los pagos fueran estandarizados, iguales, sencillos, lo más sencillos posible y que no tengas que aprenderte una lógica distinta cuando te cambias de banco. Y además hace sentido desde el punto de vista, más allá de el diseñar buenas cosas y las prácticas de diseño en sí misma, en mucho de lo que hacemos también es queremos reducir el riesgo de sacar malos productos para las empresas para las cuales trabajamos. No saques un mal producto, saquemos un producto mínimo, bueno, ojalá el mejor posible, si nos dan las posibilidades, pero evitemos el riesgo de tener un mal producto. Y en realidad yo siempre decía, salir de los estándares es un riesgo innecesario. Si estás dispuesto a gastar mucha plata en testeo, investigación, desarrollo, salite del estándar, pero sabés que vas a tener que gastarte mucha plata para que salga bien. ¿Cómo lográs o en tu experiencia, ese equilibrio entre la diferenciación y la estandarización? Yo creo que tiene que ver precisamente con tener claridad conceptual para identificar en qué espacios tiene sentido diferenciarse y en qué espacios no tiene sentido diferenciarse. ¿Ya? Por ejemplo, en relación con el caso que poníamos de los automóviles. Cualquier marca que fabrica automóviles sabe que no tiene ningún sentido diferenciarse en la lógica del tablero, del volante y de cómo funciona la caja de cambio y los pedales. Pero sí tiene todo el sentido del mundo diferenciarse en la línea, en los materiales, en el aroma que hay en el vehículo. Entonces creo que ambas son perfectamente válidas, ambas visiones, la diferenciación y la estandarización, pero siendo conscientes conceptualmente de dónde tiene sentido y dónde no tiene sentido. Es una pregunta sencilla y al mismo tiempo, como todo lo sencillo, complejo, ¿no? Que es sencilla más no simple. Requiere un ejercicio bien profundo de decir dónde vale la pena. Y también a veces es un ejercicio que tiene que ver con, si ya lo pensamos como una estrategia de negocios, es dónde yo quiero, en qué productos realmente vale la pena ser diferente. Y dónde realmente lo otro es, esto es lo que se hace todo el resto. Y de repente la diferencia es, incluso a veces puede ser que la diferencia, como lo que nos estás escuchando muchas veces, tiene que ver con el performance. Lo entrego un poco más rápido. Y eso es la diferencia. El producto es igual, pero yo te lo entrego un poco más rápido. O te lo entrego un poco más barato. Y es lo normal, me explico. Muchas veces lo que pasa es que nosotros como esa diferencia, y yo creo que ahí pecamos un poco en nuestra, si querés, en nuestra desviación hacia lo visual como diseñadores, ¿no? Que queremos que la diferencia sea notoria.
y que sea clara la diferencia frente al resto. Entonces, por lo general, que lo que buscamos que sea tan notorio lo que estamos haciendo, más que muchas veces la diferencia tiene que ser en valores que probablemente no tienen tanto impacto en el día a día de la gente, así como de una manera notoria. Yo creo que ahí es importante y por eso esto lo comentamos desde la perspectiva del diseño, porque claro, no podemos culpar a la gerencia de marketing de buscar la diferenciación, ¿vale? Parte de la definición de su trabajo. Pero parte de la definición del trabajo del diseñador es que el producto conecte con las necesidades y los contextos de uso de las personas. Y en ese conectar es donde empiezan a jugar todas estas variables que quizás el área que pide no tiene por qué tener internalizadas, pero el diseñador sí debiera tenerlas internalizadas y poder mediar correctamente entre ambos. Quiero conectar eso con justamente lo que hablábamos de las redes sociales antes, y en realidad es porque justamente eso genera como una especie de presión, ¿no? De la presión sobre retener al usuario, de que se quede con nosotros, ¿verdad? Entonces, que es un poco lo que, si queremos hablar de lo que han sido unos cracks las redes sociales, es en retenernos sin presionarnos, ¿no? Han sido unos expertos en eso, en retenernos sin presionarnos. Entonces, ¿cómo lo ves vos esto de la fidelización versus la presión, ¿no? Que de repente se da esa dicotomía también en el diseño consciente, hasta dónde yo hago cosas para que la persona se quede conmigo, lo que sea, versus simplemente que sea porque la persona siente un valor, etcétera, porque al final de cuentas también estamos creando cosas que tienen que tener un modelo de negocio por atrás y que tienen que poder sostener un modelo de negocio para sostener nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, en relación con eso, la data que siempre se muestra es, le hicimos un seguimiento push, digamos, a 100 personas y respondieron 3. Pero genial, tenemos 3 que antes no teníamos. La data que no se informa es cuánto quedaron más decepcionados de tu marca, esos otros 97. Esa data es más difícil de obtener, pero probablemente al final del día termina jugando mucho más que la primera. Esto de confundir la fidelización con la presión es algo que está instaurado. ¿Cómo fideliza a un cliente una compañía de seguro? Por un lado, mandándole SMS, llamándolo para ofrecerle más cobertura o seguros adicionales. ¿Lo fideliza así? ¿O lo fideliza si en el evento catastrófico de un siniestro le ofrece una buena experiencia? Claramente, por sentido común, la respuesta es la segunda. Sin embargo, los servicios tienden a poner muchas más fichas en la primera, y como que si no estoy permanentemente tocándole el hombro, es como que no lo estoy fidelizando, ¿sí? Creo que esa es una distorsión que supera, digamos, al mundo digital, de hecho. Yo muchas veces en ese sentido lo que hago como ejercicio mental es imaginarme, si yo traslado lo que estás haciendo como estrategia empresarial, imaginemos todo eso es una persona. Todo eso se transformó en una persona que me está hablando a mí. Básicamente, si yo tengo una persona que todo el tiempo me está tocando el hombro diciendo ey, lo que voy a hacer, darme vuelta, al final, sal de aquí, o sea, qué molesto. Muchas veces como que sirve mucho como ese concepto, como me parece que para humanizar o bajar este concepto es transformarlo en un humano, transformar una relación entre personas. ¿Hace sentido lo que estás haciendo o no hace sentido? Si fuese una persona, ¿te gustaría que te trate así o no te gustaría que te trate así? No me gustaría. Entonces no lo hagas. Serías un demonio si fueses esa persona, serías una persona molesta y nadie querría trabajar contigo. Entonces, no lo hagas así, no lo diseñes así, porque va a ser lo contrario, vas a lograr lo contrario. Pensando ahora en el cambio tecnológico, la innovación, el continuo movimiento, ¿no? ¿Cómo logramos también ese equilibrio entre el diseño consciente y todas las tendencias emergentes que hay ahora de la realidad virtual, la inteligencia artificial, esto, que lo otro? Entonces, ¿cómo queda el diseño consciente en el medio de toda esa vorágine de tecnología, de cambio? Bueno, en relación con este punto yo debo ahí comentar que cada uno juega un rol, el rol que siente que le corresponde jugar. En mi caso yo siento que me toca jugar en mi rol de consultor. Yo soy básicamente más consultor que diseñador, digámoslo así. Creo que en relación con este punto en particular me he ido dando cuenta de que me toca jugar un rol más bien de escepticismo. Hay otras personas, otros perfiles que tienen el rol más de promotores o de adoptadores tempranos, ¿ya? Y están en todo su derecho y está perfecto que así sea. Creo que es importante porque noto que es necesario el contrapeso,
si están 20 personas diciéndole a una jefatura, oye, tienes que entrar aquí, no sabemos todavía para qué, pero tienes que entrar aquí, creo que también es válido que haya un par de personas también diciéndole, ok, ¿para qué? No comprando toda la primera. Yo tengo la impresión que esto es un dato de la causa. Las mejores expresiones de las nuevas tecnologías normalmente no son las primeras. Normalmente las mejores expresiones son hasta décadas después. No sé, el código QR existe hace cuánto y siento que recién hace poquito que estamos dándole un uso que más o menos hace sentido. Entonces, creo que es importante tener un equilibrio, básicamente. A mí, como digo, creo que naturalmente me ha tocado ponerme en el lado de la balanza hacia la prudencia y hacer escepticismo. Entiendo el punto, porque también tiendo a ser yo así, y entonces como que comparto esa mirada escéptica y esa mirada más, que también si uno ve como a los desarrollos tecnológicos, justamente entre que realmente se masifica y realmente empiezan a agarrar valor algo, demora bastante en lograr ese valor, porque implica, la gente subestima lo que implica generar una infraestructura entregue valor constante y recurrente a un grupo grande de personas. Piensa que solamente, es una web. No, pero para que ese e-commerce que vos decís que te entrega tanto valor funcione, en realidad no es solamente la web y los servidores y la experiencia de usuario. Tuve que ver con juntar a una cantidad de vendedores, a una cantidad de operadores logísticos, a una cantidad de sistemas y puntos de contacto, de sistemas de GPS, y una cantidad de sistemas para que vos puedas recibir la compra. Entonces, toda esa infraestructura tuvo que construirse y no se construye un día para el otro. Entonces, realmente construcción de infraestructura para poder transformar una experiencia es como muchas veces subestimada en el día a día del diseño. Que nosotros muchas veces nos quedamos en esa parte, en lo que se debería hacer y podría ser, más no entendemos todo lo que implicaría hacer que eso sea real y recurrente en el tiempo. Y muchas veces damos por como algo que es obvio que hace, ¿cómo que no vas a poder sostener esta experiencia? Y es como, ¿pero te das cuenta todo lo que implica sostener esa experiencia? Todo el costo que implica eso, la inversión que implica eso. Y muchas veces tenemos que como que mirar esa otra parte, y creo que nos falta también esa mirada, también en la tecnología, y decir, bueno, mire, aplicamos inteligencia artificial a todo. Y más allá de que lo que se pueda hacer es, ¿qué ha de implicar responder a todo eso? ¿Qué ha de implicar responder a todas esas solicitudes de cosas hiperpersonalizadas? ¿Tenés la capacidad de poder estar hiperpersonalizado en todos tus productos como para poder entregar ese valor? Si no, capaz que ni vale la pena. Totalmente. O sea, de hecho, creo que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es mucho más conveniente esperar a que madure, que esté posicionado y montarse y empezar a explotarlo ahí, que ser la punta de lanza y dar la batalla con todo el desgaste que ello implica, la batalla completa de ir. Claro, depende de tu definición de negocio. Si tu definición de negocio es la innovación, probablemente tenga sentido que den la batalla. Pero si no lo es, aprovéchate de lo que está ocurriendo y sácale partido cuando otros. Es como montarse sobre hombros de gigantes, en el fondo. O sea, aprovecha la experiencia previa. Si te dices que yendo como a aprender esto, ahora que sos consultor, muchas veces los consultores aprendemos de nuestros propios errores, ¿no? Principalmente de los errores de los demás, pero muchas veces de nuestros propios errores. Entonces, ¿cuál dirías que es un big fail que te parece que te enseñó mucho como para poder estar hoy donde estás? ¿Tú dices big fails de verdad o políticamente correcto? El que tú quieras. Fails, en mi caso creo que los cometo bien a menudo, pero diría que los dolorosos creo que normalmente han tenido que ver con equivocarme por hacerle caso a alguien más. Creo que si pudiera pensar en los que me han dolido, en las caídas que me han dolido, han sido esas. Y creo que finalmente son fails por falta de carácter. Entiendo el punto. Y a veces es como no confiar en tus instintos, finalmente. No confiar en lo que vos realmente sentías, pero como que de repente uno no tuvo el valor de tomarlo, de hacerlo, de seguirlo. Claro, porque cuando fallas por seguir tus convicciones, aprendes. Es un aprendizaje que te queda toda la vida. Cuando fallas por seguir las convicciones de otro, también aprendes, pero te duele 10 veces más. Sí, yo creo que no solamente te duele más, sino que a veces de repente hasta capaz que no es tan bueno el aprendizaje, porque es como, pero si yo lo hubiese hecho de otra manera, es como que no tuviste el aprendizaje interno tan potente de repente, porque no tuviste skin in the game, no tanto, porque fue una decisión de animato, es como que podés todavía echarle la culpa al otro.
cuando realmente te haces cargo vos, es como cuando aprendés más. Cuando te haces cargo de decir, este es un error mío, lo cometí yo solito, fui yo el que me metí. Dije que tenía que hacer esto, lo hice y nada, me equivoqué. Punto, listo. Tengo que aprender, entonces. Ok, ya estamos como cerrando un poco, pero hay una sección que a nosotros nos encanta, hablando de esto de dar consejos y de los aprendizajes que hemos tenido, que le llamamos el 3x3 o el 3 consejos en 3 minutos. Está inspirado un poco en esto del concepto del elevator pitch y todas estas cosas de startups, pero básicamente la consigna es, si tuvieses que darle a un gerente o líder de equipo 3 consejos que en tu experiencia son claves para el desarrollo, en este caso el diseño consciente, ¿no? ¿Qué consejo le darías? En primer lugar, tener meridianamente claro el para qué de una intervención. Puede sonar básico, pero la verdad es que no es tan básico por lo que uno ve. Y ese para qué tiene que ser un para qué de fondo, porque muchas veces figuran propósitos que son más bien instrumentales, del tipo, no sé, queremos hacer esto para obtener data de clientes. Vale, pero ¿para qué esa data de clientes? O sea, llegar finalmente a un para qué que invariablemente esté conectado con drivers del negocio, del tipo más ingresos en X lugar, o ahorros por X concepto, o diferenciación por X concepto. Segundo, al revisar el producto, no marearse y volver a esos mismos para qué, y enfocarse primariamente, yo diría casi exclusivamente en ello, en cómo se asegura que se cumplan esos para qué. En el fondo, hacer una validación profesional. Y tercero, yo diría tomarse un pisco sour y disfrutar tranquilo, porque si se han cumplido los dos anteriores, aunque tengas un equipo de diseño no descollante, no vas a fallar. O sea, creo que el principal desafío del diseño es foco. Y cuando tienes foco, es muy difícil fallar. Esa parte de foco, me hiciste acordar, hace poco leí un extracto que contaba la historia de cómo John Carmack y no me acuerdo del otro, John Romita creo que es, con los creadores de Doom. Creo que eran 4 desarrolladores o 4 personas trabajando cuando crearon Doom. Y era 8 horas trabajando en Doom y 8 horas trabajando en otro. O sea, trabajaban 16 horas al día y era sin ninguna distracción. Solamente trabajando en eso, sin parar. Claro, cuando vos lográs eso, lo que puedes construir es increíble, pero eso requiere foco. Sin el foco, todo el resto es muy difícil de construir, mantener eso y construir. Lamentablemente llegamos al final del episodio, Jorge, pero si la gente se quiere poner en contacto contigo, ¿cuál sentís que es un canal que podemos presentar y darle los links, etcétera, para que te puedan contactar e indagar? ¿Qué canales te manejan, te gusta tener? Yo creo que el más fácil es LinkedIn. Simplemente por mi nombre, Jorge Garrido, ahí van a encontrar Asociado Amable Perú. Ese soy yo, así que... Buenísimo, vamos a dejar para la audiencia el link en la descripción del episodio para que te puedan contactar. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer charlar de esto y empaparnos en esto del diseño consciente. Gracias por traernos tu experiencia y tu conocimiento. Gracias a ti por la conversación, ha sido muy grata. Un saludo, Martín, que estés muy bien. Igualmente, Jorge. Llegamos al final del episodio. Pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en @sohohumantech. Soy Martín Pizerno y agradezco a Delphi Seoane, Salva Luca y Juli Cabrera del equipo de producción y a Fede Ferreira en edición. Y recuerda que si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara.